terminado la parte de conceptualización sobre condicionales. Y antes de pasar a trabajar todo lo que tiene que ver con matrices y vectores, vamos a hablar un poco de instrucciones repetitivas. Las instrucciones repetitivas que vamos a trabajar, en algunos libros también se mencionan como ciclos o se les dice bucles. Los que vamos a utilizar o vamos a estudiar en esta ocasión son el for, el while y el do while. Algunos se manejan a modo de contadores y otro a modo de acumuladores. Entonces, ¿qué es un bucle? Un bucle o ciclo en programación es una sentencia que se ejecuta repetidas veces en un trozo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación son el bucle while, que corresponde a mientras, el for, que corresponde a para, y el bucle do while, que corresponde a hacer mientras. Vamos a mirar las definiciones de estos tres y he querido organizarlas de esta manera para que ustedes puedan evaluar las diferencias que hay entre ellas tres y puedan adaptar a su código la que más les convenga. En el caso del bucle for o para, es una estructura de control en programación en la que se puede indicar el número mínimo de iteraciones que la instrucción realizará. Está disponible en casi todos los lenguajes de programación imperativos. En el caso del while, que es mientras, es una expresión que se evalúa antes de cada paso del bucle. Si esta condición se evalúa como verdadera, se ejecuta la sentencia. Cuando la condición se evalúa como falsa, la ejecución continúa con la sentencia posterior al bucle while. Una sentencia que se ejecuta mientras la condición se evalúa como verdadera, es la definición de while. Y en el caso de do while, que es hacer mientras, se dice que es una sentencia que se ejecuta al menos una vez y es reejecutada cada vez que la condición se evalúa como verdadera. Para ejecutar múltiples sentencias dentro de un bucle, utiliza la sentencia block o las llaves para agrupar aquellas sentencias. Si la condición se evalúa como verdadera, la sentencia se reejecuta. Entonces retomemos. En cuanto a definiciones, entonces para el for, recordemos que es una estructura y en ella se puede indicar el número mínimo de iteraciones que la instrucción realizará. En el caso del while también es una expresión y lo que busca es que en una sentencia que se ejecuta mientras la condición se evalúe como verdadera. Entonces se va a ejecutar mientras la condición se evalúe como verdadera. Y el do while es una sentencia que se ejecuta al menos una vez y es reejecutada cada vez que la condición se evalúe como verdadera. Entonces ahí están las tres diferencias en cada una de estas definiciones. En cuanto a simbología en el diagrama de flujo, entonces para el bucle for o para, recordemos que los bucles siempre tienen tres elementos, un inicio, un condicional y un incremento. Entonces, un inicio, un condicional y un incremento. Siempre vamos a tener esos tres elementos en el bucle. El inicio lo tenemos en la primera ejecución de la forma que tenemos acá. Entonces, donde se pide el número, donde se pide, digamos, que el arranque. La condición, aquí estamos diciendo, por ejemplo, que la iteración tiene que ser menor a 20 y él va a ser siempre el vuelve. Y por último vamos a tener el número con el que él va a volver o con el que él se va a alimentar. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí tenemos un trozo de programa por acá, un trozo de código. Aquí tenemos el for. Entonces, el for está diciendo acá que la iteración o la variable i va a iniciar en 2, que se va a ejecutar hasta cuando sea menor a 20 y va a tener un incremento de 2 en 2. Entonces, él empieza por aquí, empieza la iteración en 2. Entonces, empezamos en 2, viene, entra al for, hace la instrucción que yo pido en el for, que por lo general aquí lo que hago es ir aumentando la iteración, entonces se sale, vuelve. Entonces, si la iteración aumentó, pasó a ser 3, como es menor a 20, entra, perdón, como el incremento es 2, entonces la iteración pasó a ser 4, como es menor a 20, entra, vuelve y hace el aumento o el alimento, pasa a ser 6 y así sucesivamente, hasta cuando valga 20. ¿Qué pasa con 20? 20 menor a 20, 20 no es menor a 20, entonces se va a salir de acá. Ese es el for. Este es el mientras. Entonces viene la instrucción, aquí hay un condicional. Si la condicional se cumple, entra, hace la instrucción que yo estoy diciendo acá y lo va a hacer siempre. Cuando no cumpla la condicional, pues se sale
por el no y sigue la instrucción posterior a el bucle. Y en el caso del do while viene también una instrucción, otra instrucción, entra al condicional, si la condición se cumple, él se ejecuta y empieza a reejecutarla. Si no, pues se sale del bucle. ¿Cómo se hace el código en el programa? Entonces, en el caso del for, se utiliza la palabra for, definimos la iteración, aquí la estamos definiendo como un entero con su valor inicial, la condicional, entonces que la iteración sea menor o igual a tal valor, y el incremento que vamos a trabajar. Y hacemos el código o el bloque de las instrucciones que siguen. En el caso del while, la palabra es while, la condición de finalización, por ejemplo, que el número sea 100, sea igual a 100, entonces venimos y hacemos ahí la condición. Entonces, si la condición es que sea menor o igual, o mayor o igual a 100, entonces hacemos ahí la condicional. Y en el caso del do while, entonces utiliza la palabra do, hacemos el código, el bloque de instrucciones, y el while, la condición de finalización. ¿Qué recomendaciones les voy a pedir que tengan en cuenta? En el caso del for, conoce el número de ciclos o procesos, o sea, incluye el valor de n. En el caso del while, no se conoce el número de veces, existe un registro centinela válido en el inicio. Recuerden que aquí se trabaja con un condicional, entonces no voy a poder saber el número de veces, simplemente si va a cumplir o no va a cumplir la condición. Lo mismo en el do while. No se conoce el número de veces, existe un registro centinela también. Este permite identificar que el último dato de entrada tiene características especiales, es decir, se diferencia de todos los demás, de modo tal que puede ser utilizado para determinar cuándo termina el proceso repetitivo que involucra la entrada de datos, válido al final. Vamos a mirar 3 ejemplos sencillos. Se quiere mostrar los números pares entre el 50 y el 100 para hacerlo con un for. Para trabajar un while se pide que un usuario suministre una serie de números cualquiera y que solo dejaremos de hacerlo cuando el usuario ingrese un número mayor a 100. Y en el do while se pide que un usuario suministre una serie de números cualquiera y que solo dejaremos de hacerlo cuando el usuario registre un número mayor a 100. Aquí estamos en la situación de no tener ni idea de cuándo el usuario se le va a ocurrir ingresar un número mayor a 100, pues es algo indeterminado para nosotros. Recordemos que tenemos una comunicación con el usuario y no sabemos el usuario en qué momento nos va a dar un número mayor a 100. Entonces, ¿cómo quedarían los códigos? Para el primero, que es el for, aquí les estoy mostrando cómo quedaría el código. Valdría la pena que ustedes utilizaran este espacio y lo copiaran en su computadora, en el software de C++, y hagan la prueba. Entonces aquí estamos haciendo el pedacito de código donde le digo que el for inicia en 50, que va a llegar hasta cuando sea menor o igual a 100 y que va a tener un incremento de 2 en 2. Notemos que al escribir i más igual 2 es similar a escribir i igual a i más 2. Estamos hablando de un incremento de 2 en 2. Para el caso del ejemplo que pusimos para el while, entonces empezamos normalito. Aquí lo que hacemos, definimos un identificador llamado número, o una variable llamada número. Nos comunicamos con el usuario, le pedimos que nos ingrese un número, lo llevamos a la variable número que estuvo definida acá, o al identificador llamado número. Le estamos diciendo que si número es menor o igual a 100, entonces ingrese y empiece a pedir nuevamente el número. Y vuelve y lo haga. Entonces aquí hacemos el condicional y aquí hacemos para que él lo vuelva a hacer nuevamente. En el caso del do while, entonces tenemos que definimos la variable entero, hacemos el do, le pedimos que a nuestro usuario que ingrese el número, lo almacenamos en número y empezamos el while. Entonces si el número es menor o igual a 100, entonces haga tal cosa y si no, pues se salga. Un ejercicio donde vamos a hablar que vamos a generar los números pares del 1 al 20. Aquí ahora les voy a invitar que lo vamos a hacer de 3 maneras. Vamos a ir mirando cómo funciona el código en DevC++, cómo funciona a la vez el algoritmo, o sea, nuestro diagrama de flujo, y cómo podemos hacer la salida. La salida es como un rastreo que se le hace al código o al diagrama para saber qué vamos encontrando al final. Entonces empezamos. Definimos una variable llamada i.
short, porque parece que va a ser pequeña. Recuerden que solamente vamos a necesitar los pares del 1 al 20, entonces no necesitamos un entero, con un short nos va bien. Y empezamos con inicio. Vamos a ir haciendo la misma, en el mismo orden, el código con el diagrama de flujo. Definimos el for, estamos definiendo el for para que empiece en 2, para que llegue hasta menor o igual a 20 y que tenga incremento de 2 en 2. Eso lo hacemos en esta forma, estamos haciendo lo mismo por acá. Noten que aquí solamente utilicé el 2, el bloque, con eso estoy diciendo que va a tener un incremento de 2. Esto recuerden que solamente es gráfico, estamos mostrando en una imagen lo que vamos a construir aquí en un código de software. Recuerden que el bucle for tiene 3 elementos: inicio, condicional e incremento. Inicio, condicional e incremento. Continuamos. ¿Qué hacemos? Entonces le vamos a decir que cuando ingrese al for simplemente empiece a mostrar la iteración, ¿cierto? Porque aquí la iteración va a ser la muestra de dónde están los números pares. Entonces nos muestra el valor que tiene la iteración por pantalla y empieza a hacer el vuelve. Ahí cerramos el programa y aquí hacemos el fin. Entonces vamos a hacerle la salida, que es la prueba. Entonces inicia la salida en 2 porque ahí empieza la iteración. 2 es menor o igual a 20, entonces sí, como 2 es menor o igual a 20, entra, imprime el 2 en pantalla, se incrementa en 2 y viene y pregunta, 4 es menor 2 que estaba más 2 que incrementó, pasa a ser la i 4. 4 es menor o igual a 20, sí, entonces entra, muestra en pantalla el 4, viene, incrementa la i que estaba en 4, pasó a ser 6. 6 es menor o igual a 20, sí, entra, imprime el 6, hace el vuelve, incrementa en 2, pasamos a hacer 8 y así sucesivamente. Finaliza cuando la i es igual a 20. 10 iteraciones de 2 en 2. Entonces, ¿qué nos va a mostrar al final? Un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, un 12, un 14, un 16, un 18 y un 20. Tengan muy en cuenta que debe estar el igual para que él pueda entrar cuando llegue a ser 20. Y aquí tenemos un espacio que los está separando, que es el espacio que vemos aquí entre comillas. Vamos a mirar otro ejemplo que dice pedir números enteros y para cada uno de ellos determinar si es positivo o negativo. El programa termina cuando el usuario nos teclee un 0. La misma consideración, vamos a hacer la misma estructura, trabajamos de C++ y trabajamos el algoritmo. Entonces iniciamos el programa, vamos a definir una variable que se llama num de tipo entero. Nos comunicamos con nuestro usuario y le decimos digite un número entero o 0 para finalizar. Hacemos entonces la impresión. Almacenamos esa información que nos entrega nuestro usuario en el identificador num. Hacemos un while, entonces while, el identificador es diferente de 0, entonces hacemos la condicional ahí, entonces la variable num diferente de 0. A este bucle siempre ingresará cuando se digite un número entero diferente de 0. Recuerden que él va a entrar cuando la consideración o la condición sea verdadera. Entonces, cuando esto sea diferente de 0 es que va a entrar. Cuando sea 0 va a salir. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si el identificador num es mayor a 0, condicional con if y else dentro del bucle mientras. Entonces, si num es mayor a 0, el condicional tiene dos ramas. Por el lado sí, entonces si num es mayor a 0, recuerden que estamos buscando los negativos y los positivos. Entonces si es mayor a 0, le decimos que es positivo y hacemos esa impresión por pantalla. Lo mismo lo hicimos acá con un copy. Nos comunicamos con la pantalla y mostramos un positivo. Si no, por el lado contrario, entonces mostramos en pantalla o hacemos una impresión del negativo. Cuando nos salgamos de allí, vamos a pedir digite otro número entero o 0 para finalizar. Esto va a ser siempre un bucle porque vamos a estar pidiendo números, evaluándolos para poder entrar al bucle o saliéndonos cuando nos entreguen un 0. Entonces pedimos nuevamente por pantalla otro número, lo almacenamos en num y hacemos el vuelve. ¿Cuándo va a terminar? Cuando no entre al while, porque nos va a entregar un 0 y ahí vamos a 0. Entonces siempre vamos a entrar, vamos a evaluar el número, vamos a evaluarlo.
si cumple que sea diferente de 0 para que entre al condicional y le ponemos una condición que sí, ya sabemos que es diferente de 0, entonces si es mayor a 0, entonces da positivo. Si es menor que 0, entonces nos da por el valor negativo. ¿Cómo quedaría entonces la salida? La salida inicia pidiendo un número entero o 0 para finalizar. Estamos acá. ¿El número es mayor a 0? Sí. Entonces imprime un positivo en la pantalla, se sale del condicional, imprime otro número entero o 0 para finalizar. ¿El número es mayor a 0? No. Estamos haciendo la prueba por el sí y por el no. Entonces imprime negativo en pantalla. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a mostrar al final? Un positivo si el número amerita como positivo o negativo si el número amerita dentro de la evaluación como negativo. Vamos a mirar otro ejercicio. Obtener los 100 primeros términos de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci tiene una connotación especial. Ella empieza en 0, en 1 y de ahí en adelante empieza a hacer acumulaciones de números que acumulan la suma de los dos últimos números. Entonces empieza con el 0, luego el 1. 0 más 1, 1. Tercera posición de la serie, 1. Entonces vamos 0, 1, 1. Luego vendría la sumatoria de los últimos dos números. ¿Cuáles son los últimos dos números? El 1 y el 1. 1 más 1, 2. Sería mi cuarta posición de la serie y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer en la misma estructura que dijimos. Código de C++, algoritmo y salida. Entonces empezamos. Vamos a definir una variable, un identificador A lo vamos a inicializar en 0, un identificador B lo vamos a inicializar en 1 y un identificador que se llama F. ¿Por qué hacemos esto? Porque las dos primeras posiciones de la serie son 0 y 1. Entonces ahí no vamos a hacer ninguna evaluación, simplemente las vamos a inicializar, las vamos a tener como constantes en un identificador y vamos a hacer cálculos con este identificador F. Esta definición la hacemos acá porque esto es un largo. O sea, a este largo lo alargo y le quito el signo para que me duplique el rango. Sé que se sale del rango porque si empieza a mostrar números negativos o más en pequeños, así se declara A, B y F. En algún momento esta serie va a ser muy grande en la medida que ella va a ir estando sumando. Entonces, por eso yo definí estos identificadores, en especial este F, como un largo para poderlo almacenar. También voy a necesitar un identificador llamado I, que va a ser short, como tipo short. Entonces empezamos. Nos comunicamos, entonces almacenamos nuestro identificador A con el 0, nuestro identificador B con el 1. Y empezamos, es la primera impresión que tenemos. Vamos a imprimir el valor de identificador A y el valor de identificador B. Empezamos con un for, que vamos a empezarlo en 1 para que sea menor o igual a 100 y va a tener un incremento de 1 en 1. Este 100 es porque voy a cargarlo hasta el número 100. Yo lo podría dejar hasta 10, hasta 20, como ustedes lo quieran hacer. Entonces empiezo con mi for, vuelvo y les reitero. El for tiene 3 elementos: el inicio, el condicional y el incremento. Aquí no estoy mostrando incremento. ¿Qué pasó? Pues en algunos autores hablan que si yo no muestro el incremento es que por default se deja en 1. Entonces, por eso lo quise dejar así para comentarlo también acá. Entonces, cuando yo no veo el incremento acá o el tercer elemento es porque el incremento es de 1 en 1. Entonces empezamos, cuando entremos al for, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este cálculo. Entonces en el identificador F lo vamos a llenar con la suma que esté del A más el B. Vamos a mostrar en pantalla lo obtenido o lo almacenado en el identificador F, en la variable F, y vamos a mostrar en pantalla el valor que tiene A, que en este momento pasa a ser lo que tiene B, y lo que tenga almacenado en B, que pasa a ser lo que tenía F. Entonces, lo que está como B, ahora se almacena en A, y lo que está en F, ahora pasa a almacenarse en B. Cerramos nuestro programa y hacemos aquí el vuelco. ¿Cuándo se sale? Cuando la iteración va a ser menor o igual a 100. Entonces vamos a mirar la salida. Entonces la salida empieza ¿con qué? Con el 0, que es el valor con el que llenamos A, y con el 1, que es el valor con el que llenamos la variable B o el identificador B. Empezamos en el for. Entonces el for inicia, entra cuando la i esté entre 1 y 100, porque yo lo definí así acá. 1, entonces empieza en 1. 1 es menor o igual a 100, sí, entra. Entonces viene y hace
F igual a A más B, F igual a 0, que vale la A en este momento, más 1, que vale B, entonces F es 1, imprime F, que es 1, en pantalla. Entonces ya llamamos la impresión de A, la impresión de B y la impresión de F, que es la suma de estas dos. Asigna a A el valor de B, que sería 1, y a B el valor de F, que sería 1. Viene, incrementa la I. Ahora la I vale 2. 2 es menor o igual a 100, sí, entra. Entonces hace F igual a A más B. F, A, que vale 1, B, que vale 1. Entonces F vale 2. Y así sucesivamente. Finaliza cuando la I sea 100. Entonces, ¿qué me va a imprimir? 0, que es el valor de A, 1, que es el valor de B, 1, que es el primer valor de F, 2, que es el segundo valor de F, y así sucesivamente. Esto también lo llamamos traceo. Lógica inversa. Lógica inversa lo haremos en nuestra aula de clase. Consiste en que yo les dé un código y ustedes le hagan el traceo para que evalúen la salida. Aquí pues no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en el horario de nuestra clase. Vamos a mirar otro ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ejercicio donde yo no les pongo el enunciado. Vamos a mirar qué está haciendo el ejercicio. Entonces vamos a evaluar la salida. ¿Qué está haciendo el ejercicio? Miren que la salida inicia en un y igual a 0 y un x igual a 0. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos aquí dos identificadores que los hemos inicializado, ambos en 0. Viene y entra a un for, a un condicional. Dice 0 es menor que 20. Este condicional lo llamamos como. Se los dejo para que lo evalúen. Es un while. Entonces, 0 menor a 20, sí, entra. Entonces hace 0 módulo 5 igual a 0, sí. Entonces hace x igual a x más 1. O sea, 0 más 0 igual a 0. Entonces muestra la x. ¿Cuánto vale la x? 0. Eso es lo que muestra en pantalla. Luego viene, incrementa la y valía 0, ahora vale 1. Y es menor a 20, sí, entonces entra, viene y hace 1 módulo 5 igual a 0, no hace nada, incrementa la i en 2 y así sucesivamente. Entonces al final cuando llega a 5 hace 5 módulo 5 igual a 0, sí, viene e imprime, entonces hace 0 más 5, eso es igual a 5 y muestra 5 en pantalla. Y así sucesivamente, al final vamos a tener un 0, un 5, un 15 y un 30 y un x igual a 30. Los invito a que evalúen porque este x igual a 30. ¿Cuándo él hace el no? Noten que aquí hay un condicional del while, entonces cuando es que este 0 va a mostrar un 30. Vamos a hablar un poquitico de la teoría. Al inicio hablamos y dijimos que íbamos a hablar de unos contadores o unos acumuladores. ¿Qué es un acumulador? Un acumulador es una variable a la cual le vamos a estar incrementando su valor dentro de un ciclo. Para ello, la variable debe tener un valor inicial antes de entrar al ciclo y debemos incrementar o decrementar su valor dentro del ciclo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una variable que va a ser igual a la variable más o menos el operador y el valor. ¿Ese valor qué es? Entonces, cuando es una constante se llama contador. Cuando es una variable se llama acumulador. Tengan en cuenta esas dos cositas. Ya ejercicios atrás estuvimos hablando por aquí de inicializar una variable, de dejarla como constante para después irla volviendo con un contador y ahorita tenemos el nuevo concepto que es un acumulador. Cosas particulares siempre van a estar impresas dentro del bucle. Cosas totales se imprimen fuera del bucle. Tengan en cuenta estos tips que les estoy dando acá, ahora que empecemos a ver otros ejercicios. Cosas particulares se imprimen dentro del bucle, cosas totales se imprimen fuera del bucle. Entonces, tenemos un valor inicial. Cuando voy a hacer un contador es porque voy a responder a una pregunta de cuántos contó. Cuando voy a trabajar un acumulador es porque voy a responder a la pregunta cuánto acumuló. Siempre se debe inicializar arriba. Él va cambiando y se va acumulando. Ejemplos. ¿Cuáles son los números pares?
Ese cuáles se imprime por dentro del bucle. ¿Cuántos son los números pares? Por ser una totalidad, se imprime por fuera del bucle. Entonces, ¿cuáles son los números? Por dentro. ¿Cuántos? Porque yo voy a hacer un conteo por fuera del bucle. Factorial, asígnele la iteración. Él va a cambiar el valor por el que tome. Factorial es igual a factorial por i, va haciendo el acumulado. ¿Cuánto se pagó en nómina? Se suman los salarios de todos los empleados y se hace el acumulado. El uno gana 2 millones, el otro gana 3 millones. Si lo sumo, entonces ya llevo un acumulado de 5 millones. Un acumulado y son variables. El contador va a ir diciendo, va 1, primer sueldo, 2 millones de pesos. Segundo sueldo, 3 millones de pesos, van 2. Evalúa el tercero, van 3. Y así sucesivamente. Siempre incrementa de 1 en 1 o de 2 en 2 como yo lo defino. Pedir un número entero e imprimir su correspondiente factorial. Se define en principio como el producto. ¿Qué es un factorial? Dice que se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1, es decir, los números naturales hasta n. Por ejemplo, 5 factorial a qué es igual. Noten que descomponemos el número, entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso es igual a 120. La operación de factorial aparece en muchas áreas de las matemáticas, particularmente en combinatoria y en análisis matemático. De manera fundamental, el factorial de n representa el número de formas distintas de ordenar n objetos distintos, elementos sin repetición. Vamos a mirar un ejercicio. Realizar código para DEP++ y el algoritmo, diagrama de flujo y salida para los siguientes ejercicios. Noten que hemos cambiado la metodología ahora de abarcar un ejercicio. Ahora ya estamos haciendo código de C++, algoritmo que corresponde al diagrama de flujo y estamos haciendo también la salida o el traceo. Entonces vamos a hacerlo para cuando vamos a pedir un número entero e imprimir su correspondiente factorial. Vamos a hablar también de pedir un número entero e imprimir cuántos dígitos tiene. Y vamos a hacerlo también de pedir un número y medir cuántos son pares, pedir números, pedir cuántos son pares, cuántos son impares, cuáles son múltiplos de 5 y de 3 simultáneamente. Entonces vamos a hablar del primero, pedir un número entero e imprimir su correspondiente factorial. Recuerden que factorial es descomponer el número. Entonces empezamos. Empezamos con el inicio, vamos a definir un identificador llamado fact que va a inicializarse en 1 y un identificador llamado num, los dos son de tipo entero, y una iteración de tipo short. Vamos a comunicarnos por pantalla, vamos a pedir que nos digiten un número entero. Aquí lo tenemos, la impresión por pantalla, si se digita 0 o 1, el factorial de estos números enteros es 1, no entra el bucle. Dentro de la explicación que es de factorial, la explicación para factorial 0 y factorial 1, que para los dos la respuesta es 1, ustedes la van a considerar y van a investigar un poquitico de ello. Pueden hacer un pause en este momento del video y van y consultan por qué factorial de 0 y factorial de 1 es igual a 1. Aquí solamente vamos a abarcar en que vamos a hacer un programa que nos permita hacer eso. Entonces, acá lo que nos interesa es saber que para esos dos casos la respuesta siempre va a ser 1. Entonces, como es así, entonces vamos a llevar ese número que nos entregó el usuario por pantalla, lo vamos a almacenar en una variable llamada num y empezamos con el for. El for inicia, recuerde que tiene 3 momentos, inicia aquí en 2, va a llegar hasta num y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerden que si yo no lo muestro es porque él está incrementándose de 1 en 1. Cuando entre, vamos a hacer la operación fact igual a fact por la iteración. Si él no ingresa, si no cumple la condición del for, va a salirse y va a mostrar el factorial de num es igual a fact. Vamos a hacer entonces la salida. ¿Cómo queda la salida? Entonces, la salida inicia llenando un acumulador fact en 1. Bueno, acá olvidé explicarles que fact aquí está definida, fact está definido como un identificador que inicializamos en 1, pero lo vamos a tener en cuenta como un acumulador. Entonces la salida inicia llenando el acumulador fact en 1, que es donde empezamos acá, se pide por pantalla un número, se almacena en num,
inicia el bucle en 2. Entonces, iniciamos en 2 porque aquí pide que sea en 2. Entonces, se ejecuta en 2 cuando 2 sea menor o igual al número que yo entregué. 2 menor o igual a 0, no. Imprime 1 en la pantalla, valor del acumulador. 2 menor o igual a 1. Entonces, 2 menor o igual a 1, no. Imprime 1 en pantalla, valor del acumulador. Entonces, ahí ya tenemos los dos valores que tenemos inicializando. 2 menor o igual a 3, sí. Entonces, ¿qué hace cuando él entra al for? Viene y toma el valor de fac y hace fac igual a fac por la iteración. Entonces, fac valía 1 por 2 y 2 por 3. Como fac es un acumulador, entonces imprime el factorial de 3, que es 6 en pantalla. Entonces, imagínense que el número que yo entregué aquí es 3. ¿Cuál es el factorial de 3? Pues el factorial de 3 es descomponer al 3, 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces, esa es la salida o el traceo que yo le hice en el caso de que el número que me entreguen sea igual a 6, y así sucesivamente. El valor que tiene fac es 1, se multiplica con el valor de i de la iteración, el resultado se almacena en fac. Como las variables usan almacenamiento destructivo, cada vez que se le asigne a una variable el resultado de una operación, esta almacena el resultado y se desecha su valor anterior. De esta forma, cuando regrese en la siguiente iteración, fac contendrá el valor resultado anterior y a ese se agregará el nuevo valor. Eso es muy importante que tengan en cuenta, que ese valor se desecha, porque ustedes van a decir, bueno, pero es que valía tanto. No, él hace ese proceso de desecharlo. El factorial de 4 es 24. Noten que aquí hice varios ejemplos para mostrarles esas salidas. Vamos a mirar otro ejemplo. Pedir números y medir cuántos son pares, cuántos son impares, cuáles son múltiplos de 3 y de 5 simultáneamente. Entonces empezamos. Definimos un identificador CP inicializado en 0, un identificador N mayúscula, un identificador num, y ellos tienen o están definidos como enteros. Noten que CP, aquí estoy haciendo una aclaración, que en este caso es un contador. Anteriormente fac era un acumulador, aquí CP es un contador. Y he definido un identificador llamado i de tipo short, que es mi iteración. Entonces empezamos. Tengo una comunicación con el usuario, le pido que digite cuántos números desea evaluar. Esa información que el usuario me da lo voy a almacenar en n. Empiezo a hacer un for. El for tiene 3 momentos. Aquí estoy diciendo que inicie en 1, que lo recorra hasta que sea menor o igual a n y que tenga incremento de 1 en 1. Entonces, si se cumple esa condición, se va a pedir que por pantalla se digite un número entero, que lo almacene en num, que evalúe si num, signo porcentaje 2 igual 0. Quiero que en ese momentico evalúen qué significa eso, se acuerden lo primero que hablamos en las clases. CP, que dijimos que era un contador, más, ¿qué significa hacer eso también? Aquí van a ser impares, bueno, aquí se lo estoy mostrando, lo que hace es un incremento. Luego viene y hace esta evaluación de esta condición y muestra en pantalla, num es múltiplo de 3 y de 5. Cuando se cumplen esas dos cosas, cuando el número es divisible en 3 y a su vez es divisible en 5, él viene y muestra en pantalla que el número es múltiplo de 3 y de 5. Si no, él viene y hace el vuelve. De lo contrario, se sale del for y muestra que los impares son tales y tales. Vamos a evaluar entonces la salida o el traceo. La salida inicia llenando el contador CP en 0, porque así lo definí desde acá. ¿Okay? Se pide por pantalla, digite cuántos números desea evaluar, se almacena en n, inicia el bucle en 1 hasta menor o igual a n grande, incremento de 1 en 1. 0 menor o igual a 0, no. Entonces imprime 0 pares, 0 impares en la pantalla. Valor del contador. Ejemplo, digitando 1. Entonces en el caso de que aquí digite 1. 1 menor o igual a 1, sí, entra el bucle. Pide digitar un número entero. Ejemplo, digito 30, lo almaceno aquí en 30. 30, signo porcentaje 2 igual a 0, sí, incrementa el contador en 1.
30 signo porcentaje 3 igual a 0 y 30 signo porcentaje 5 igual a 0, sí, en este caso sí. Entonces dice que imprime num, que en este caso es 30, dice que 30 es múltiplo de 3 y de 5. Termina el bucle, imprime un par y 0 impares en la pantalla. Aquí va muy bien lo que les había comentado sobre qué se hace por dentro del bucle y qué se hace por fuera del bucle. Miren que el contar cuántos pares lo hizo por fuera del bucle. El saber cuáles eran pares y cuáles eran impares lo hizo por dentro del bucle. Entonces al final él dice, el 30 es múltiplo de 3 y 5 y tiene un par y 0 impar. Cuántos pares y cuántos impares, notes que lo hace por fuera del bucle. Cuáles son pares y cuáles son impares o cuáles cumplen la condición, lo hace por dentro del bucle. A eso hacíamos referencia. Lea un número entero y positivo de cualquier número de dígitos, que calcule la suma de sus dígitos y la forma y que lo imprima junto con el número leído. Un ejemplo, 5, 3, 4, 7, 1, entonces la suma de sus dígitos es 20. 5 más 3, 8, más 4, 12, más 7, 19, más 1, 20. Entonces empezamos, definimos un identificador llamado sum, que lo inicializamos en 0 y que aclaramos que sum es para sumar los dígitos. Tenemos otro identificador de tipo entero llamado n, otro d y otro r, y tenemos un float llamado m. En m se guarda el número leído para imprimirlo al final, ya que el número de n se modificará durante el proceso. Recuerden cuáles son los que se van modificando durante el proceso, si son acumuladores o si son contadores. Entonces lo primero que hago es comunicarme con el usuario, le pido que digite un entero y positivo y de cualquier número de dígitos. Esa información la almaceno en n pequeño, n es una variable de entrada para el número leído. Luego hago sum igual a 0, inicializo sum en 0 y m la hago igual a n. Empiezo con un while, digo que si while es diferente de 0, entonces ingrese y haga esta información que tengo aquí. D es una variable que recibe el resultado de la división. Como no se conoce el número de dígitos, utilizamos divisiones enteras por 10 en forma sucesiva hasta que el resultado de la última sea 0. Eso para poder responder a la información que me están viendo acá. R es la variable que recibe el resto de la división entera. Muy bien, entonces defino estas operaciones acá, cierro mi bucle, hago una impresión cuando se salga del bucle, cuando no puede entrar al mientras, y digo que la suma de los dígitos del número n da como resultado tal cosa. Vuelvo y le reitero, ¿qué se hace por fuera del bucle? ¿Qué se hace por dentro del bucle? Entonces la salida, ¿cómo quedaría? La salida dice, por ejemplo, un ejemplo del 5, 4, 3. Entonces, empiezo sum igual a 0, n igual a m. Entonces, como n es el número que yo recibí en pantalla, entonces n es igual a 5, 3 y 4, que fue el número que me entregaron. M pasa a ser lo mismo que tengo yo en m. ¿Por qué lo hago? Por la aclaración que yo les decía acá. Porque en m se guarda el número leído para imprimirlo al final, ya que el número n se va a modificar durante el proceso. Entonces digamos que le hago como un backup ahí. 534 diferente de 0, sí, entonces entra el bucle. Coge 534 y lo divide en 10, entonces D va a tomar la parte entera, por eso lo decía acá, D va a tomar la parte entera, entonces D se convierte en 53. R, ¿qué va a hacer? R es igual a 534 menos la multiplicación de D, que fue el que acabé de calcular, por 10. Entonces, R es igual a 534 menos esta multiplicación, R es igual a 4. Luego hago sum, sum a que va a ser igual al valor de sum más R, en este caso sería 0 más 4, entonces sum vale 4. N es igual a D, entonces N es igual a 53. Entonces quiere decir que N, ¿cuánto vale? N vale 53. Viene y dice, cuando ya esto se convirtió en 53. Recuerden que empezamos en 534, ya vamos en 53. 53, diferente de 0, sí, entra al bucle y viene y hace lo mismo que hicimos allá. Entonces aquí M pasa a ser 5. Entonces dice, 5 es diferente de 0, sí, entra al bucle, hace las mismas validaciones y M ahora vale 0.
Viene y pregunta, 0 diferente de 0 no entra al bucle y ¿qué hace? Entonces muestra la suma de los dígitos del número de n que da como resultado lo que haya en sum. Entonces, D se declara entera para hacer el truncamiento. Por eso es que aquí le hicimos, le decía yo que se tomaba el valor de acá, entonces la división entera de esto. Como hay un truncamiento aquí, porque D la definimos como entera, él no va a decir que esta división da 53.4, solamente me va a mostrar el 53. Mientras n sea diferente a 0, entrará siempre al bucle. Entonces, la suma de los dígitos del número 5, 3 y 4 da como resultado el 12. Ese es el resultado que yo voy a encontrar aquí al final. ¿De dónde salió? De acá, de la suma, que es lo último que yo estoy mostrando. Muy bien, hasta acá viene la explicación de todo lo que tiene que ver con bucles o con ciclos, que en algunos libros lo van a encontrar así. Recuerden que trabajamos el for, el while y el do while. Los veo en clase para hablar más sobre estos ejercicios y quizás mirar algunos otros.